Pues a ver, empecé en 2016, como bien dices, porque bueno, yo siempre he sido un niño flaquito y pequeñito, siempre he sido de los más chiquititos de mi clase. Y pues bueno, cuando ya llegas a cierta edad, ves que todo el mundo crece. A mí me gustaba estar fuerte también, porque siempre lo veía en la tele, siempre me han llamado mucho la atención personajes fuertes de ciencia ficción o de lo que sea. Bruce Lee, por ejemplo, Hulk, siempre me llamaba mucho la atención. Y quería estar fuerte también. Y como veía que no crecía, pues si no entrenaba me iba a quedar así, ¿no? Entonces me metí al karate, por lo de Bruce Lee, y me metí a un parque de barras para ganar un poquito de masa muscular, porque era gratis. Empecé siendo muy flaquito, a los pocos meses ya gané algo de masa muscular, empecé viendo que bueno, mi físico respondía bien al ejercicio. En 2017, bueno, acabé la ESO y cuando empecé el bachiller quise llevar muchas cosas para adelante, el bachiller, el karate, academia de inglés, estudiar por mi cuenta y entrenar aparte del karate. Entonces, pues, como me era un poco complicado irme todos los días al parque, aunque lo tenía relativamente cerca, pues era mucho más cómodo quedarme en casa, entrenar con lo que tenía una barra de dominada, mancuernilla y poco más, y me iba apañando. A ver, imagino que es algo a valorar, por supuesto, que tu hijo pues esté dedicándole tanto tiempo a algo, entre comillas, bueno, entre comillas no, sano, y que le viene bien, pero es verdad que intentaban relajarme un poco y decirme, oye, ¿qué estás pasando? Relájate. Además, es verdad que entrenando en casa, entrenaba literalmente dentro de casa, en el sótano. De vez en cuando con las pesas, pues tú sabes que hacen ruido y eso pues era un poco molesto de vez en cuando y me tenían que llamar la atención por ello. Principio de 2018, en febrero más o menos, tuve que dejar el karate porque por lo que sea salía de las clases cojeando del dolor, creo que era del ciático, de hecho a día de hoy sigo teniendo problemillas con él. Y tuve que dejar el karate y dedicarme únicamente al entrenamiento con pesa, que dentro de lo que cabe era algo mucho más controlado y donde podía manejar mejor el dolor. Estaba estudiando bachiller, vi que no me gustaban solo 2 o 3 asignaturas y dije, vale, lo que me gusta del deporte, voy a estudiar algo de deporte. Lo más cercano que tenía al deporte y lo más accesible en cuanto a estudios, sin necesitar estudios superiores, era el teco, ¿vale? Que dentro de lo que cabe pues se acomodaba más o menos a mi gusto. En 2018, como tenía poco material en casa, lo más fácil de hacer era la sentadilla, el press de banca y el peso muerto. Y no sabía que había un deporte que era solo de eso. A los pocos meses fue cuando me enteré, no sé quién, exacto, no sé gracias a quién me llegó esa información ni nada, pero me llegó. Empecé a descubrir que existía y que había a nivel competitivo. Y poco después pues me enteré de que justo aquí en Alhaurín había una competición. Vale. Vale, pues yo, lo dicho, me enteré de que había un campeonato aquí cerca, se lo comenté a mis padres pues se pensaron que alguien me había metido la idea en la cabeza y que estaba un poco cegado. No les hacía mucha gracia porque tampoco conocían el deporte, lo típico, pensaban que me iba a lesionar o que me iba a pasar algo malo y no apoyaban demasiado la idea. Pero bueno, tras insistir un poquito bastante, conseguí que accedieran y al final me dejaron competir. Me apunté en la categoría de menos 66 kilos, que no es la misma en la que estoy ahora, pero bueno, pesaba 60 y poco y dije, vale, pues me apunto ahí y ya está. ¿Qué pasa? Que yo siempre he sido un chaval que ha manejado los nervios regular. Y antes de la competición, 3 días antes, me puse muy malo, perdí como 3-4 kilos, bajé de categoría, pero claro, tú a la categoría que te apuntes, esa es la que tienes que competir. Entonces tuve que pesarme varias veces, beber muchísima agua, luego durante el campeonato estaba yendo al baño constantemente, fue un poco desastroso. No tenía entrenador ni muchos amigos que entrenasen, simplemente pues me apunté al club, de los cuales aquí estaba presente este señor de aquí al lado, que no veis, y al Málaga Power Team me apunté y ahí me enseñaron un poco lo básico, nociones básicas. Simplemente me intenté entrenar pesado en los 3 ejercicios de competición y poco más.
Bueno, él es un competidor también de aquí de España. No sé cómo me llegó a conocer, pero bueno, le salió mi perfil o lo que sea. Empezó a estar medio interesado en mí, en entrenarme. Y bueno, antes de verano hice un sorteo, me apunté y por cosas de la vida me tocó. Un sorteo de asesoría. Entonces empezó a entrenarme, le caía bien, veía potencial en mí y todo eso que se suele decir. Y pues nada, me llevó al campeonato siguiente, que es el Junior, Sub-Junior de 2019 en España. Importante decir que el primer campeonato, que fue desastroso, por algún motivo me dejó con bastante ganas de seguir entrenando. No me hizo venirme abajo ni nada. Y pues eso, estaba muy motivado a seguir con el deporte. Ya me empecé a comprar material deportivo, rodillera y todo el rollo. Y en 2019 me apunté en menos 59 kilos como categoría. Éramos solo 2 competidores y quedé segundo, pero hay que decir que el primer competidor, que se llama David Quirante, es un competidor que llevaba bastantes años compitiendo, ha tenido nivel europeo y bueno, enfrentarme a él pues era un paso más allá, ¿no? Entonces, además de quedar segundo, pues muy poquito, comparé mis marcas de ese año con las del campeonato europeo de ese mismo año y vi que podría haber quedado entre los 3-4 primeros. Entonces ya, pues, después de un año entrenando y tal, ver que estás a nivel europeo, pues te motiva bastante a seguir todavía más. Ese, de hecho, el campeonato de 2019 fue el primero donde vi a mis padres que se lo estaban pasando bien, estaban tomándoselo en serio, venían a la zona de calentamiento a felicitarme, no sé, les veía entusiasmados, la verdad, por primera vez. Y además de que se acentuó un poco la lesión del ciático, por lo que sea, porque supongo que a veces va por etapas, también pues tuve alguna lesión del pectoral que me tuvo más de un par de meses, no sin poder entrenar, pero sí pudiendo entrenar de manera muy limitada. Y eso pues hizo que el año en general estuviera un poco lastrado desde el principio, porque toda la primera mitad fue más rehabilitación que entrenamiento realmente. Durante la pandemia ya tenía yo un setup bastante más en condiciones en mi casa, en un garaje que tenemos. Y bueno, ahí ya sí tenía bastantes más discos, barras, bancos, rack, ya tenía bastantes más cositas y me podía apañar bastante bien. No tenía máquinas, pero bueno, se podía entrenar. Pues 2020 acabó mejor de lo que empezó en cuanto a entrenamiento. La segunda mitad ya pude remontar un poquito los kilos en el entrenamiento y tal. Y a finales de 2020 pues simplemente vine aquí, a este gimnasio, hice un pequeño simulacro de competición, donde bueno, retomé un poco las ganas de volver a seguir, ya estaba más o menos sano y pude volver a empezar sin problema. Mi madre siempre ha sido una persona muy cercana a mí, no tanto como me habría gustado tener una relación más, no sé, más cercana todavía con ella. Y bueno, cuando se fue, pues fue un palo para toda la familia. Fueron bastantes meses de un poco surrealismo en el que no te lo acabas de creer, no sabes qué hacer. Cuando llegan las navidades, la primera Navidad sin ella, todo es bastante raro, es bastante duro, como que todo está un poco más apagado, pero bueno, al final hay que seguir para adelante. Powerlifting al final ha sido un deporte donde yo siempre he sentido que podía expresarme como yo era, como si fuese un arte, y siempre he sentido que era mi sitio donde yo me cerraba, me aislaba de todo el mundo, me ponía a pensar en mí mismo y ahí me desarrollaba un poco mentalmente. Pues esa competición fue bastante bien. Ya te digo, la situación en casa no hizo que dejase de entrenar, sino que lo afianzase un poco más. Y la preparación a ese campeonato la hice solo, porque ya llevaba un año y pico sin mi entrenador. Y esa competición fue bastante bien. Fue aquí en Andalucía, ya conocía bastante más gente dentro del deporte, tenía bastantes más amigos, me lo pasé muy bien. Y a nivel competitivo no fue la mejor competición, pero sí fue también una competición donde sabía que podía seguir habiendo futuro. Me volví a apuntar en 66, pesando 61, y quedé segundo. Sí, Fran Bermejo como entrenador, como tal, y Arisa Adrián como nutricionista. Ya te digo, la segunda mitad de 2021
Fue una buena mitad de año donde hubo bastante progreso en el gimnasio y en 2022 pues me mantuve un poco en esa ola de progreso y ya con un entrenador del que me fío muchísimo y sé que tiene muchísimos conocimientos, es bastante friki y eso me gusta, pues ya digamos que subí de nivel como atleta. En primer lugar, felicitarte por el campeonato, lo hiciste genial, la verdad que disfruté contigo una barbaridad esta experiencia en Malta, todo salió a pedir de boca y nada, pues quería comentar un poco, darte mucho ánimo para que sigas trabajando como lo has estado haciendo hasta ahora, que el crecimiento que has tenido como atleta y como persona, porque al final el entrenamiento ya sabes que no es solamente los kilos, sino la cabeza y toda la experiencia que conseguimos entrenando, pues que sigas así, que te mantengas humilde, que confíes en el proceso, que hagas las cosas como las estás haciendo, tío, que estás mejorando muchísimo y nada, a seguir currando como mejor sabes y seguro que los resultados, no solamente estos, sino todavía mejores, y ya sabes que es lo que perseguimos. A mí lo que me motiva a Iván sobre todo es que la disciplina que tiene él no lo he visto en nadie, ya que tanto a la hora de seguir la planificación, como por ejemplo si salimos de fiesta o por ahí, él nunca bebe y en el caso de que entreno al día siguiente, pues nunca se lo salta o siempre intenta acostarse pronto para el día siguiente estar fresco y eso me parece una cualidad que no mucha gente la tiene a día de hoy. Yo por mi parte, lo que más admiro de Iván es la fuerza, porque empecé hace poco en el tema de la fuerza y tal, y ves que una persona con tan bajo peso corporal puede tirar esa cantidad de kilos, es algo que me asombra, ¿no? Y el ayudarle con su entrenamiento y tal, te das cuenta de lo lejos que puede llegar una persona a la hora de proponerse algo. Entonces creo que eso es lo más inspirador que encuentro en él. La primera en abril en el Campeonato Absoluto de España, donde vuelvo a competir 66 pesando 59. No. Y competí pesando 59 y quedé segundo de España. Luego volví a competir el 15 de mayo, si no recuerdo mal, en otro regional de Andalucía. Ahí me acuerdo que quedé como mejor levantador masculino de toda Andalucía, que premio que me gustó bastante conseguir. Y a partir de ahí los campeonatos empezaron a ir un poco peor. ¿Por qué? Porque los dos siguientes campeonatos de ese año fueron internacionales. Fueron el Mundial Junior en Turquía en agosto-septiembre y luego el Campeonato Europeo Junior también en noviembre en Polonia. En octubre-noviembre, no me acuerdo. Y esos dos campeonatos eran mi debut a nivel internacional. Y claro, yo, como te he dicho antes, soy un chaval que gestiona regular los nervios cuando se enfrenta a algo por primera vez. El primer campeonato internacional fue un desastre. Desastre entre comillas. Iba pronosticado como primer favorito a ganar. Quedé cuarto al final, que quedar cuarto en un mundial no es algo malo, pero yo sentí que la situación se me iba de control, me sentía súper abrumado a nivel emocional, todo me venía muy grande, las cosas no salían como tenían que salir, en fin, me sentía un poco un niño pequeño. Creo que es muy importante el estado emocional y muy importante también aprender a controlarlo independientemente de cuál sea el que te ha tocado tener ese día, porque hay días que te levantas con X estado de ánimo sin controlarlo porque nos dejamos influir por el entorno, como es obvio, pero creo que es muy importante tener en cuenta qué es lo que quieres, saber qué es lo que te funciona e intentar encontrar lo que te funciona cuando lo necesitas. También llevo un tiempo trabajando con Kevin, Psico Kevin en Instagram, mi psicólogo deportivo, que también me ayudó con temas personales. Y él me ha facilitado mucho las tareas de control emocional, de meditar un poco para controlar las respiraciones, la frecuencia cardíaca y no dejar que se dispare en un campeonato. En ese y en el andaluz de mayo siguiente nos quedamos a 11 kilos del récord de total, que es sumando los kilos que levantan en sentadilla, press de banca y peso muerto. Récord mundial junior.
porque cuando empecé con mi entrenador en enero, el objetivo que nos propusimos fue batir ese récord porque lo veíamos relativamente cerca. A mí me parecía una locura increíble, pero decidí hacerle caso, no me lo creía mucho y nos acercamos bastante en las 2 primeras competiciones, más de lo que yo esperaría. Y a partir de ahí, pues vengo de un europeo a finales de 2022 que salió bastante regular, pero bueno, parece que los campeonatos que me salen mal no me tiran para atrás, de hecho me suelen animar a esforzarme más. Los entrenamientos venían siendo bastante buenos en cuanto a progresiones de carga, también progresiones, digamos, mentales, entre comillas. O sea, en cuanto a desarrollo de personalidad, de carácter, de controlar la situación. Los entrenamientos estaban yendo muy bien. Compito por primera vez en abril en el Campeonato Absoluto de España, ahora sí en 59 kilos. Y ese campeonato fue un poco punto de inflexión porque me salió bastante bien. Me gustó muchísimo cómo me sentí, los kilos salieron bastante bien también. Pero a nivel de confianza y seguridad noté un salto de nivel bastante grande con respecto al año anterior. Y eso me hizo sentir como otro Iván, prácticamente. El 11 de junio es cuando me toca competir en el Mundial Open, mi primer Mundial Open, ¿vale? Digamos que están las clasificaciones de campeonato junior, que es hasta 23 años, y luego cuando hay un campeonato Open o absoluto, incluye todas las edades. Es decir, me enfrento a gente que puede ser de mi edad o llevar los años que llevo yo vivo, pues ellos llevarlos entrenando, que de hecho era el caso de uno de los competidores. Entonces pues me presento al Campeonato del Mundo, iba con bastante confianza, pero siempre hay un poquito de duda en la cabeza. Pero bueno, empezamos con el pesaje por la mañana, a las 7 de la mañana, pesé justo 59,00. Bueno, venía de unas vacaciones en Malta que fueron bastante divertidas y el campeonato empezó muy rodado, el calentamiento súper bien, los kilos se movían muy fáciles, salimos a tarima para la sentadilla, los 3 intentos que tenía para sentadilla salen de 10 y no me deja muy drenado de energía, o sea que voy con margen. Hago récord también de España, récord personal, todo muy bien, 210 kilos. Pasamos al press de banca, donde tenía más nervios quizás. Salen los 3 intentos también muy bien, acabo con 130 kilos, que era el objetivo. Bueno, cada vez que sale algo bien, pues me vengo más y más arriba. Y empezamos a ver el récord como una posibilidad muy realista. Empieza el peso muerto, saco el primer intento, que son 235 kilos si no recuerdo mal. Salen lentillos, pero porque los hago lentitos a propósito para no caerme y tal, porque suelo tener problemas con el equilibrio. Y el siguiente intento ya son 250 kilos, con lo que conseguiría el récord del mundo de total, que llevaba 1 año y medio, 2 años soñando. Salgo en una nube prácticamente, salgo con muchísima más confianza de la que me esperaba que podría llegar a salir a ese intento, sabiendo lo que supone. Lo levanto muy fácil, me vengo muy arriba. En el vídeo veo que estoy gritando medio sonriendo porque estoy súper contento. Lo celebro y ponemos ya el foco en el último levantamiento, que serían 262,5 kilos, que además de sumarle 14 kilos más o menos al récord del mundo, también le sumaría 2,5 kilos al récord de peso muerto de Europa Junior, que también era un objetivo que nos propusimos. Salgo, me pesa un poco la barra, pero desde que la agarro sabía que los iba a levantar, y cuando lo levanto se me ve que me río un poco arriba porque entre que no me lo creía y estaba en una nube, veo las 3 luces blancas, que son lo que te indican que el levantamiento ha sido válido. Y bueno, me dejo caer un poco al suelo, agacho la cabeza, realmente la mente ahí está un poco en blanco, medio no. Empiezo a gritar más todavía, me dolía la cabeza de tanto gritar y de tanta emoción.
Además, la música que tenía puesta previo al levantamiento acompañaba mucho. Estaba con los brazos en cruz, sintiéndome un dios. Y bueno, fue un momento... Fue literalmente como lo llevaba soñando mucho tiempo, o incluso mejor. Oh, wow, he makes easy work of it, too. That's Wow. a junior total world record. 3 white lights.